Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 279 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Personas o bultos. Papá, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Cuéntanos un poco sobre el artículo de esta semana. Ok, antes se usaba mucho el término bulto, decía la gente, vi un bulto, quería decir, vi algo, no sé qué era, pero algo vi y se movió, vi un volumen. Me llamaba mucho la atención porque para mí cuando era pequeño, bulto era solo el bulto de la escuela, pero la gente contaba que en determinado momento habían visto un bulto, ¿no? Y esa palabra volvió a mí pensando en cómo nos relacionamos nosotros con las personas. Creo que por una cuestión de economía cognitiva, economía de neuronas, eh, o economía de neurotransmisores, no sé, solemos reducir nuestras relaciones y nuestras percepciones al mínimo necesario. Y entonces la relación con las personas que tenemos la jerarquizamos. A unas personas cercanas las vemos como realmente como personas, pero según se alejan de nuestro centro, y creo que nuestro centro somos nosotros mismos, según se alejan de nuestro centro, se convierten en lejanas, las vamos viendo menos como, como seres humanos y las vamos viendo más como cosas, ¿verdad? Y eso es a veces una ventaja y a veces una desventaja. Vieras que se dice que los profesionales en la salud, si se pusieran a considerar el dolor que tienen las personas enfermas y tal, estarían invirtiendo una gran cantidad de energía emocional en eso. Y lo que se quiere es que inviertan la energía emocional en sacarlas del bache de salud. A eso se le llama detachment, ¿verdad? Es desapego. Eso lo que recomienda es que el médico no sufra con el paciente, sino que el médico utilice su saber, su talento para que el paciente recupere la salud, pero no para sufrir con él, porque entonces estaría haciendo una inversión emocional muy alta que se la estaría restando, y eso suena a economía, se la estaría restando a la inversión que haría en buscar la salud. Por cierto que en el trato de estas cosas, a mí me llamaba mucho la atención que Freud utiliza el término economía emocional, pero yo creo que no era economía en el sentido monetario, sino más bien economía en el sentido original del término, que es la distribución óptima de los esfuerzos. Hay economía aunque no haya dinero de por medio. Y entonces el aparato psíquico conoce, teme, hace cosas tratando de optimizar el resultado. Bueno, el médico también tiene que optimizar el resultado y es preferible que produzca más salud que, que compasión, ¿no? Aunque no sé, supongo que el médico es compasivo con la dolencia del paciente, pero sabe que la finalidad de su trabajo es recuperar, hacer que se recupere la salud. Bueno, creo que esa es una explicación de por qué
consideramos a unos, los consideramos o los tratamos más plenamente como seres humanos, porque son cercanos, son de nuestra unidad nuclear, son nuestros parientes cercanos y tal, los tratamos más como seres humanos que a la gente que vemos en el bus, ¿verdad? Te subes al bus y no saludas a todo el mundo. A veces saludas genéricamente y dices buenas tardes, buenos días, pero no saludas a cada uno como saludas a los que se van sentando a la mesa del comedor de tu familia. Eh, Eso me lleva a decir que a unas personas las tratamos como personas, a unas poquitas, y a otras las tratamos como, sí, como cosas, como bultos, como volúmenes. Y es que por necesidad ha de ser así, ¿verdad? Y el aforo de un avión tiene relación con el peso de los pasajeros. Y se estima el peso de los pasajeros porque el avión hay que balancearlo. No, no puede ser que, que no tengas una idea del peso promedio de los pasajeros. Por cierto que en aviones muy pequeños, y tú que viajas mucho en aviones muy pequeños, eh, nunca ves al piloto rearreglar la forma como van sentados. Yo una vez iba en un avión pequeño y el piloto llegó y dijo, usted pásese para este lado y usted para este otro lado. Era para nivelar el balance del avión. Pues hay un momento en que, bueno, en el elevador no pueden ir más de 8 o 10 pasajeros. No son personas, son pasajeros, eh, por simplificación. Pero el desafío, me parece a mí, es que fuéramos elevando la consideración que tenemos por los demás hasta hasta irlos visualizando más como personas. Y luego diremos qué es lo que es visualizar como personas, pero como introducción, por aquí vamos. Muy bien, muy interesante la reflexión. Siempre nuestras conversaciones me invitan a pensar en cómo éramos hace 20.000 años, porque desapegarnos de todos los condicionamientos, constructos culturales y eh, elementos materiales que forman parte de nuestra vida actual, me hace pensar que hay unos elementos biológicos que sí, que se sostienen aún hoy. Por supuesto, se sostienen aún hoy, pero no siempre los vemos con la misma conciencia con la que seguramente alguna vez los percibimos. Y esto me hace pensar en que mucho antes de que hubiera espejos, teníamos una capacidad de conciencia sobre nosotros mismos y nos veíamos a nosotros mismos de una manera determinada. Hoy creo que nos vemos en función a éxito, en función a posicionamiento social, tal vez político, tal vez económico, pero esa no es la esencia del ser. Y me parece que tu artículo a donde conduce es hacia la esencia del ser. Y así como nos vemos a nosotros de una manera particular, así también nos vemos unos a otros. Entonces, por más esfuerzo que haga yo por verme en ese espejo del ser y de la conciencia, eh, es difícil imaginar que un número amplio de personas con las que interactúo en mi vida cotidiana me van a percibir desde ese lugar de la conciencia del ser.
porque estamos muy llenos de ruido, ¿verdad? Y ese ruido es información, calorías, relaciones, aspiraciones, objetos que no están diseñados para distanciarnos de la conciencia del ser, pero nos distancian de la conciencia del ser. También pienso que hace 15.000 años, digo 15.000 para irme más allá, más atrás de la agricultura. Me parece que hace 15.000 años éramos comunidad más de lo que somos hoy y pues dormíamos en la cueva con nuestro clan, o convivíamos en un determinado ecosistema con nuestra tribu. Incluso siento que todavía hoy a veces es más relevante cuál es nuestra nación que cuál es nuestro apellido. Y eso me hace pensar que biológicamente es más relevante eh, con quién convivimos en nuestro entorno que cuál es el linaje que tenemos producto de, bueno, de una serie de decisiones que se han tomado en nuestra civilización para crear el matrimonio, el patrimonio, el apellido y la herencia material de bienes, porque todo eso creo que dista de lo que es esencial desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, lo importante es eh, a quiénes cuido y quiénes me cuidan. Y esa mutualidad es inherente a nuestra genética. Somos seres eh, sociales por diseño y si no, no podemos depender, no podemos vivir sin depender de otros. Hablabas de economía de las emociones y yo lo veo un poquito más amplio como economía energética. Mm, ¿A dónde ponemos nuestra atención en las cosas que hacemos? Y cuando ponemos nuestra atención en algo, ahí va nuestra energía. Mm, Si yo veo, por ejemplo, la necesidad de regar el jardín o de eh, limpiar la compostera, pues en ese instante en que pienso en esas dos actividades, estoy dedicando mi energía a visualizarme haciéndolo. Y si lo hago, estoy dedicando el 100% de mi energía a hacerlo. Y eso siento que desde el punto de vista de economía energética hay un vínculo estrecho con lo que tú describes y denominas como acción humana eficaz, porque la acción humana eficaz requiere atención y requiere una inversión energética, las dos cosas. No es suficiente que haya solo una de ellas. Mm, pues diría también que las emociones nos mueven, ¿verdad? Hay una razón por la cual yo quiero mantener el jardín eh, vivo e irrigado. Y hay una razón por la cual yo quiero mantener la producción de compost para mi jardín. Mm, Y, y esas razones son emocionales. Podríamos decirlo en otros términos, son irracionales, no responden a, a argumentos lógicos, sino que son impulsos de nuestra emoción, ¿verdad? Sensibilidad por la naturaleza, gusto por la jardinería, etcétera. Y entonces, esto a lo que me lleva es a que tenemos un mapa de, de emociones y de pensamientos y de acción que tenemos que hacer coincidir entre la emoción que nos mueve de manera irracional, la, la idea a la cual le prestamos nuestra atención de manera temporal y a veces muy breve, y a dónde canalizamos la energía en forma de acción. Esto me surge de lo que decías. Honestamente, nunca lo había pensado así hasta esta vez que estamos conversando y me resulta útil.
Y lo último que quiero mencionar es que a mí me parece que la vida en comunidad requiere que con cierta periodicidad de tiempo en tiempo y en diferentes ocasiones participemos en ritos Ujú, colectivos ujú, que son ceremonias de celebración. ujú, ujú. Puede ser algo tan básico como el rito de bendecir los alimentos, Sí. que es tan civilizado porque siento que conecta eh, algo muy humano como es la gratitud con algo extrahumano como es la divinidad. Y en medio estamos nosotros como actores, como puente, como gestores. Yo imaginaría que mi perrita cuando yo le doy de comer se pone muy feliz de que va a comer y sacia su hambre, pero no siento que ella esté agradecida conmigo porque le di de comer. Y tampoco siento que ella se sienta vibrar en divinidad porque está consumiendo alimentos. Entonces, tener esas dos posibilidades nos distingue como seres humanos y me devuelve a lo que decía al principio, que creo que es a donde nos lleva tu artículo y tu comentario de cómo nos vemos, cómo creamos conciencia de nuestro ser y de nuestra esencia. Me fui profundo. Bueno, muy bien. Yo recojo algunas cosas. La finalidad del artículo es eh, hacer un llamado para que no nos distanciemos totalmente de la consideración de los demás como personas. Bueno, creo que con elevada frecuencia a los parientes cercanos, al cónyuge, a los hijos, los consideramos personas y les damos un tratamiento de persona. Y posiblemente a los compañeros cercanos que trabajan con nosotros, pero no le damos tratamiento de persona a los pasajeros del bus que compartimos, ni menos a la muchedumbre que nos topamos por ahí cuando vamos por las calles. La idea es que pudiéramos mover un poco la aguja hacia considerar un poco más como personas a todos esos a los que no les estamos dando tratamiento de personas. A mí me ocurre mucho cuando pienso en ciudadanos. Yo pienso mucho en el país, pienso mucho en sus ciudadanos, pero cada vez que salgo a la calle y hay un grupo desconocido de personas, algo dentro de mí se mueve y dice, Esos son los ciudadanos, posiblemente porque mis ciudadanos con los que pienso en el destino del país son ciudadanos, son eh, imagos platónicas, ¿verdad? Son, quién sabe cómo son los ciudadanos de este país cuando me los imagino y cómo me resulta llamativo encontrarme a los ciudadanos en un partido de fútbol o en el mercado, en una acera concurrida. Y dices muy bien que de lo que se trata es, o de lo que se trataría, es de ver la esencia del ser. Pero yo pienso que desde el punto de vista de economía emocional, si en todas las personas viéramos la esencia de su ser, eh, creo que nuestro accionar no podría ser como posiblemente no me sentaría a comer hasta que no se sentara a comer el último ciudadano de la tierra. Y eso no sería práctico, ¿verdad?
Pero sí, si existiera la posibilidad, el llamado, el rito, como tú dices muy bien, de que en determinadas circunstancias hubiera un minuto para hacer contacto con la esencia de las personas con las que tenemos relación, porque tenemos relación y conversamos y hay unas conversaciones más intrascendentes, otras son más serias, más profundas, con más sentido. Pero si hubiera un ritual con todas las personas, que a lo mejor el ritual de saludarse es una forma o un momento como para que uno pudiera dedicar unos segundos a decir, aquí estoy con un ser humano, con una persona, y la esencia de un ser humano es tal, y la dignidad que le concedemos al ser humano es cual. Pero muchas veces nos saltamos el rito. Y entonces, posiblemente, a mí me hacía gracia eh, hace muchísimos años, cuando aprendí que el saludo con la mano, pues lo que quería decir era, vea que vengo con la mano desnuda, no traigo ninguna arma, ¿verdad? Y entonces darnos la mano es, si lo ponemos en palabras, darnos la mano es como asegurarnos de que el otro no trae escondida una arma blanca o un arma de fuego, ¿verdad? El ritual de darse la mano, muy antihigiénico, por cierto, y muy poco recomendado en tiempos de pandemias, eh, el ritual de darse la mano, pues es uno de esos rituales de aquí vengo, me estoy reuniendo esencia humana con esencia humana, pero no veo por qué no hacerlo. Fíjate que bueno, tú lo sabes, en los procesos de, de encuentro con finalidad, en un grupo de crecimiento, por ejemplo, en un taller de elaboración de la sensibilidad, pues el facilitador dedica su tiempo a que la gente haga contacto con ellos como seres humanos, ya no como número, y es necesario. Cuando hablan de romper el hielo, pues romper el hielo, de lo que estamos hablando es de eso. ¿Cómo es posible que nos encontremos con alguien y abruptamente empecemos a tratar de que juntos podamos crear algo beneficioso para un propósito común que tenemos? Lo, lo deseable, lo recomendado es que primero rompamos el hielo, lo cual quiere decir que nos sintamos como seres humanos que tenemos un propósito común y de ahí en adelante empecemos a trabajar. Pero vieras que veo que, que no podríamos permanentemente estarnos percibiendo como esencias. No nos da el aparato cognitivo como para eso, pero sí deberíamos estar tendiendo siempre a vernos desde la perspectiva de nuestra esencia y no desde la perspectiva física, de número, de decir, ¿cuántos llegaron a la reunión? 5. Y nos quedamos tan tranquilos, pero no llegaron 5, llegaron 5 personas con 5 juegos de posición ante la reunión, con 5 aspiraciones, con 5 juegos de limitaciones, con 5 vulnerabilidades distintas, con 5 debilidades y fortalezas distintas. Bueno, si nos viéramos siempre, permanentemente, desde esa perspectiva de amplia de las esencias, creo que estaríamos siempre en raptos místicos y creo que no nos conviene estar permanentemente eh, en raptos místicos, pero desde luego que menos nos conviene estar continuamente mirándonos como cosas, como
seres no diversos como seres iguales. Cuando la gente dice, es que los empleados de esta empresa tienen tal costumbre, o los empleados de esta empresa valoran, no sé qué, estamos haciendo una barbaridad, porque unos valoran tal cosa y otros valoran otra, y otros dijeron que la valoraban, pero no la valoraban. Así que la idea es rascar un poco la superficie para conectarnos con ese territorio de las esencias. Ok. em, sí, estaba pensando en, bueno, hablaste en la primera intervención, en la introducción, sobre cómo los médicos logran separarse emocionalmente del paciente para poder hacer su trabajo, porque si el médico se desmayara ante la presencia de la sangre, pues estaríamos perdidos. Y creo que es una habilidad que desarrollan los médicos, ¿verdad? A lo largo de su práctica, de su estudio, de entender por qué sangra una herida. Creo que entender por qué sangra una herida nos hace menos proclives al drama de la sangre, ¿verdad? De la Sí, misma, sí, de la sí. misma forma como entender por qué hay turbulencia en un avión nos Ujú, hace menos proclives al drama del susto de que el avión ujú, tiemble. Y en realidad el ujú. avión tiembla porque sus alas están diseñadas para adaptarse a una gran cantidad de micro oscilaciones en las temperaturas del aire. Entonces, bienvenida sea la turbulencia. Mm, y bueno, y también pienso en la importancia en algunos contextos, por ejemplo, en la política, tanto la política electoral como la política pública, que es una forma de ejercer la ciudadanía, que se haga con empatía y que se haga con compasión y que se obre eh, desde y para la solidaridad y que se le dé prioridad al bien común y que ojalá podamos vernos siempre como miembros integrales de un ecosistema. Algunas veces he sido retroalimentado de manera crítica por personas que creo que lo hacen con la mejor intención del mundo, de decirme que yo suelo confiar demasiado en los demás, que suelo ser demasiado optimista, que soy demasiado positivo y que busco siempre la bondad en otros. Y es acertada la descripción, así soy yo. Y creo que así soy por elección. Y no estoy tan seguro de que alguna vez alguna de esas actitudes o aptitudes haya tenido una consecuencia negativa para mí, porque a fin de cuentas, si no sucedió algo que uno planeaba por ser optimista o por buscarle lo bueno a las demás personas, pues creo que no haya sucedido habría sido lo mejor. Yo me siento protegido siendo de la forma como soy. Y al final de cuentas, creo que sí, de lo que consiste nuestra vida, de crear conciencia sobre el ser, está en fertilizar nuestro jardín interno, pues siento que al final del día, al final de cada día, mi jardín interno es más fértil si yo confío, si yo amo, si yo soy optimista, si busco lo mejor en otros, si soy positivo, etcétera, ¿verdad? No, no siento que en ninguno de esos atributos esté la raíz de la corrupción mía como persona o de mi jardín interno. Y quiero reflexionar un poco sobre el saludo que decías, ¿verdad? De saludarse eh, mostrando que uno no porta un arma en la mano. Eh, la, el saludo tradicional todavía hoy en el mundo árabe, no, no voy a decir en el mundo árabe porque hay otros entornos fuera del mundo árabe donde hay
personas de religión musulmana que se saludan con el característico Salam Aleikum, que quiere decir que la paz sea con usted. Y me parece que ese es un saludo tan civilizado y tan pacífico y tan armonioso, ¿verdad? A mí me encanta ese saludo. A partir del momento en que ese saludo es dado y es recibido, y el recibir el saludo es decir, Alaikum Assalam, eh, eh, ahí hay un intercambio de intenciones que, bueno, curiosamente, creo que tienen que ver con confianza, optimismo, positivismo, bondad y paz. Es un saludo de paz. Ha habido un intercambio de paz entre dos personas que se conocen o no se conocen y ahí siento que hay un valor supremo. Creo que ese saludo a mí me convoca. Me gusta muchísimo que la gente pueda saludarse diciéndose la paz, deseándose la paz. También pienso en el saludo tradicional indio, y que creo que tiene mucho que ver con el hinduismo, que es el namaste, ¿verdad? Que se juntan las manos usualmente cerca del corazón y se dice una única palabra, que es namaste, que es en sí misma una plegaria a la divinidad para desearle el bien a las demás personas y expresarnos desde un lugar de pureza emocional, espiritual, energética. Es un saludo de paz, es un saludo de coherencia, es un saludo de corazón a corazón. Y, y también siento que es un ritual, ¿verdad? Muy elemental. Ambos, el saludo musulmán en lengua árabe y también el saludo indio o hindú. No estoy seguro si es en toda la India que se saludan así, pero en el hinduismo sí. Son saludos de paz, ¿verdad? Son rituales que imponemos en nuestra cultura. Eh, no quiero subestimar ni por asomo el, el saludo que tenemos muy característico en culturas latinas de abrazarnos, ¿verdad? Es un nivel de intimidad el que se comparte en un abrazo que es muy llamativo. Yo no sé si tú puedes percibir un cambio en nuestra cultura respecto al abrazo, porque yo percibo, no sé si estoy equivocado, pero en mi niñez creería que no había no era tan común saludarse de abrazo, ¿verdad? Me parece que si acaso uno se saludaba con las mujeres, sobre todo de beso en la mejilla, y ese era el saludo, pero hoy siento que hay muchísimo más afecto y muchísimo más intercambio, un montón de mensajes que se transmiten en un abrazo, hasta hormonales, de un grado de intimidad que Ujú. se vio drásticamente interrumpido durante la pandemia, como decías ahora, ¿verdad? Pero esto solo lo refiero como parte de esos ritos ceremoniales de celebración, el alegrarse de ver a otra persona y creo que por alguna razón siento que yo tiendo a abrazarme mucho con la gente que me veo y me pregunto si será que me estoy viendo con la gente que realmente me quiero ver. Y esa podría ser una buena señal desde el punto de vista de ese ecosistema, al menos en el aspecto humano al que pertenezco. Qué bonita esa reflexión que has hecho sobre el saludo. Eh, los saludos de paz, posiblemente los saludos de paz eran un producto de los estados de guerra. Eh, Afortunadamente, en un país como este, desearle la paz a alguien es desearle poco, porque en paz siempre estamos. Pero en un país con tribus en guerra y tal, desear la paz es, es algo como muy especial.
Fíjate que la cordialidad entre los judíos, no sé si entre los árabes, la cordialidad tenía que ver con ofrecerle dónde lavarse las manos y los pies, porque la gente venía del camino, quién sabe cuántas horas de camino, llegaba a tu casa y lo más cordial que podrías hacer era ofrecerles dónde se lavaran las manos y dónde se lavaran los pies. Desde luego, en el Evangelio, en los Evangelios, existen muchas veces el saludo de Jesús a sus discípulos que les decía, la paz os dejo, la paz os doy y tal. Y realmente lo que les decía es el mismo saludo, Shalom Aleikum de los árabes y el mismo saludo de Shalom de los judíos, ¿verdad? Eh, en, en las misas antiguas, en las misas antiguas, yo creo que todavía en la misa, al final se dice id en paz, recuerdo el saludo en latín, ¿verdad? Es una forma de compartir un bien que posiblemente era muy escaso. En cuanto al abrazo actual, sí tienes razón. Antes no nos abrazábamos, no nos abrazábamos tanto. No era socialmente aceptable eh, abrazarse. Se abrazaban los parientes muy cercanos, pero y se abrazaba a la gente en los entierros. Se abrazaba a la gente para dar pésames en los entierros. Por cierto, era un abrazo con poco entrenamiento, con palmadas sonoras y eso. Pero sí, el abrazo tiene importancia. Los neurocientíficos dicen que un abrazo nos hace secretar oxitocina y la oxitocina, esa hormona del amor, nos hace sentir muy bien, tal y cual, ¿verdad? En general, el contacto personal, el contacto corporal es una vivencia que creo que la deberíamos utilizar más. La deberíamos utilizar más, deberíamos abrazar más a los niños, deberíamos abrazar más a los amigos y creo que deberíamos hacer más contacto porque nos vemos como seres muy lejanos. ¿Por qué solamente se han de acariciar los amantes, ¿verdad? Los amantes creo que se acarician, eh, se acarician por razones eróticas, eh, pero las personas que conviven deberían poder tener manifestaciones corporales que implicaran cercanía, que implicaran confianza, que implicaran afecto. Tenemos una gran dificultad para manifestar afectos y eso, desde luego, es un fallo en nuestro trato con los demás, porque los demás sienten distinto si se les da una muestra de afecto que si se les dice, ¿qué hubo, mae? ¿Cómo estás? Ahí creo que fallamos, ¿verdad? Bueno, y creo que cuando hablabas antes de la manifestación de afectos y tal, me gusta una línea de la canción El caballo viejo. Dice, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Sí, ¿por qué saludamos a la gente con gran afecto cuando cumple años? Bueno, si le tenemos afecto, deberíamos saludarla con mucho sentimiento siempre que la veamos.
y aun cuando no la veamos, eh, sería interesante investigar cuántos de los mensajes que se hacen en WhatsApp s- contienen manifestaciones de afecto o cuántos son puramente telegramas comerciales que nos vamos pasando ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, quererse no tiene horario ni tiempo ni fecha en el calendario. Mantengamos siempre con la gente cercana y ojalá con la gente no cercana una manifestación que le permitiera saber cuánto la consideramos, cuánto la respetamos o cuánto la amamos. Pero ahí de nuevo nos estamos metiendo en un territorio poco frecuentado. La gente, a la gente le cuesta mucho manifestar afecto y manifestar afecto con palabras. Ahí creo que en la mente todo el mundo tiene muy buenos sentimientos para los demás, pero cuesta mucho ponerlos en palabras. Esta mención que hacías de cuánta confianza tiene uno en la gente, cuánta desconfianza y tal. Hay gente que dice que hay que desconfiar siempre y otra gente, dices tú, que tú confías. Ahí en medio, yo creo que una gran ayuda es la estadística, ¿verdad? La función de densidad, la, la ¿cómo se llama? La estadística de grandes poblaciones nos dice que hay una cola de gente que es totalmente merecedora de confianza y por allá por la izquierda otra cola de estadística de personas que no merecen ninguna confianza. Y creo que en medio lo que vivimos haciendo es apuestas. Prefiero apostar a que este es correcto que apostar a que es incorrecto, porque los efectos son diferentes. Se llaman apuestas, creo que se llaman apuestas bueno, yo la he visto, la forma más clásica de hablar de apuestas es la apuesta de Pascal, que decía, prefiero creer que Dios existe y morirme y que no exista, que creer que no existe y morirme y que sí exista. La famosa apuesta de Pascal. Bueno, uno vive haciendo apuestas, voy a confiar en este por las razones que sean y luego ahí veo si puedo mantener la apuesta. Bueno, por ahí queda mi cosa. Ok. Respecto a la transmisión de afectos, estaba pensando en las mascotas. Yo siento que hace 15.000 años no teníamos mascotas como las tenemos hoy, por supuesto. Para empezar, no vivíamos en casas separadas por núcleos familiares diminutos, pero probablemente hace 15.000 años sí había algunos perros que convivían cercanamente con nosotros y que se aprovechaban de nuestros residuos. Que- Tengo entendido que esa es la razón por la cual el perro, que es un familiar cercano del lobo, que descendió del lobo, mm, optó por domesticarse a sí mismo porque le convenía la abundancia de alimento que había cercano eh, a los asentamientos humanos o al transitar humano, porque éramos nómadas además. Entonces a los perros les convenía y bueno, y eso evolucionó en lo que hoy son las mascotas. Pero la reflexión va más en el sentido de la transmisión de afectos. Desde que yo era muy pequeñito, tuve mascotas y noción por los animales y afecto por las mascotas, ¿verdad? Nunca le tuve miedo a un perro eh, y siempre me gustó tener un perro en la casa.
pero la experiencia de tener un perro en la casa después de haber tenido hijas es diferente, porque se abrió en mí con el nacimiento de mis hijas un, un universo nuevo en mi armario de capacidad de transmitir afecto y cantidad de afecto y no sé, expresividad. Entonces el hecho de que llega una vida nueva que enternece y que expresa sentimientos y según dicen, yo no soy muy estudioso sobre perros, pero los perros eh, según he leído, tienen capacidad de limpiar emociones y energías negativas en el ambiente donde están o de la persona con la que conviven y tienen una función en el hogar, ¿verdad? Generan balance, generan compañía, eh, se acercan para que uno los acaricie. Los perros no acarician, ¿verdad? Un perro nunca viene a rascarnos la panza, pero sí viene a que le rasquemos la panza. Y en ese rascarle la panza al perro, estamos transmitiendo afecto de una manera que nos sana y nos nutre y nos Sí, enriquece. sí, claro, No tiene que ser mutuo el rascarse la panza claro, claro. para que sea enriquecedor y beneficioso para nosotros. O sea, es una expresión unilateral que genera beneficio mutuo, la expresión de afecto. Y bueno, estoy poniendo un perro de ejemplo porque creo que es la manera más sencilla de explicar que manifestar afecto de manera unilateral nos beneficia a ambos, nos beneficia a todos. Entonces, sí, el ejercicio de la transmisión de afecto en una comunidad es necesaria y probablemente fuimos construidos para que fuera de esta manera. Y para terminar con una breve reflexión sobre lo que decías al final de tu intervención, eh, hay una cita de Einstein que me gusta mucho y es que uno puede ver la vida de dos maneras, como si nada es un milagro o como si todo es un milagro. Y uno escoge, ¿verdad? Yo creo que si uno entiende las sutilezas de la ciencia en las que navegaba Einstein, ¿verdad? De la materia y las partículas y la luz y el espacio que hay ahí entre todos los átomos de todas las moléculas del universo, mm, estamos rodeados y conformados en cada instante que vivimos de una infinidad incalculable de milagros, ¿verdad? Por ponerle una palabra eh, a un concepto que es matemáticamente la improbabilidad. Es tan improbable que todo lo que sucede suceda todo el tiempo que es una colección de milagros. Así que con eso termino. Muy bien, nos vamos entonces. Que estés muy bien. Igual tú. Nos Ujú. vemos pronto. Chao.